El ABC de una elección. ¿Quién es Donald Trump? Donald Trump, hijo de un magnate inmobiliario de Nueva York, nació en 1946. Para iniciarse en bienes raíces, su padre le dio un préstamo de $1 millón, pero poco después se unió a la compañía paterna, de la cual tomaría el control en 1976. Donald cambió el foco de la empresa, de unidades habitacionales en Brooklyn y Queens, a proyectos mucho más vistosos y costosos en Manhattan, hoteles de lujo y altas torres. Posteriormente se irían multiplicando por Estados Unidos y el resto del mundo hoteles, clubes de golf y casinos que llevaban su apellido. Pero había otra cosa que Trump sabía también construir: un nombre en los medios. Desde mediados de los 80, comenzó a aparecer en tabloides y en programas de entrevistas radiofónicas. Fue así que pasó de ser un empresario inmobiliario a volverse una celebridad que cada vez más gente reconocía. Además, a partir de 2003 y durante 14 temporadas, fue la estrella de un reality show televisivo denominado El Aprendiz, que fue seguido por millones en las pantallas de televisión de todo el mundo. Hasta ahora, su participación en la política se había limitado a las donaciones que hacía a candidatos, tanto republicanos como demócratas. Pero las elecciones de 2016 constituyen un nuevo reto para Donald Trump: convertirse en el presidente de Estados Unidos. En su faceta como candidato republicano a la presidencia, Donald Trump se ha convertido en el hombre más criticado y rechazado de la Unión Americana, principalmente por sus declaraciones en contra de los migrantes y las mujeres. Bueno, sobre Donald Trump, yo creo que Donald Trump dijo: voy a lanzarme a ver si paso a la historia. Y ya pasó. La figura de Donald Trump es insólita, por lo menos a estas alturas de una contienda presidencial. Es decir, nunca se ha visto en la historia de Estados Unidos un candidato que haya llegado a lograr la nominación de no tener ninguna trayectoria política. Muchos cometimos el error cuando Trump anunció que se lanzaba como candidato de garantizar o de presumir que no llegaría a diciembre del año pasado como precandidato, y miren dónde está hoy Donald Trump. No se puede entender la candidatura de Donald Trump sin entender la cultura de la celebridad y el papel que él ha jugado en la cultura de la celebridad en Estados Unidos en las últimas 2 décadas. Trump tiene un poquito, por ahí del 20%, cercano al 20% de probabilidad de ganar esta elección. Es bajísimo, pero es posible. Además de ser un hombre tonto, narcisista, racista, populista, en fin, todos los defectos que podría tener un político se han concentrado en este engendro de ser humano. The Donald Trump campaign has been incredibly divisive. He's discriminated against women, immigrants, people of color. It's been very hard to see. Sí, es un peligro para Estados Unidos y es un peligro para el mundo. O la mayoría de todos los latinos coincidimos que Donald Trump no tiene la experiencia para correr este país, nunca tiene muchas bancarrotas, también con lo más reciente que ha salido, que tiene comentarios sexistas y cómo ve a las mujeres, pero en particular cómo ve a las comunidades de afuera. Nosotros que han insultado que nos vengamos a enseñar nuestros impactos en las urnas. Y tenemos que ser muy abusados y tomarlo muy en serio, porque va a ponerse peor. Para el país que era políticamente correcto, llegó el hombre que justificó el resentimiento racial. Para el país que promovió como nadie la globalización, apareció el candidato que dice basta al libre comercio. Donald Trump
Se educó en la apariencia y trivialidad de Estados Unidos. Se enriqueció en el país donde los millonarios no pagan impuestos. Se popularizó en la época de los reality shows. Trump se hizo ídolo en las creencias provinciales de los estados más conservadores, pero tal vez, sin saberlo, surgió como candidato en la crisis económica del 2008. Estados Unidos tuvo una crisis económica en 2008-2009 que llevó a una recesión. Y hablar de una recesión es más que hablar de una crisis. Hablar de una recesión es hablar de un momento en el que muchos de los pivotes económicos, de los detonadores económicos, no es que paren, es que desaparecen. Lo vimos en muchos sectores. No va a haber una vuelta atrás, no vamos a volver a estar como estábamos en 2008. En fin, hubo varias industrias que colapsaron y que es gente que con mucho esfuerzo durante años había podido comprar una casa a crédito o había hecho ahorros para poder mandar a los hijos a la universidad y de pronto se vio sin empleo y de pronto se vio con un mercado hipotecario que había inflado los precios y ya no pudo pagar la casa y tuvo que perder la casa y de pronto se dio cuenta que el hijo tenía que ponerse a trabajar y no iba a ir a la universidad. Y esa clase media pauperizada sigue siendo una clase media pauperizada hoy. En este contexto, Donald Trump se vende como un hombre que venció la adversidad y se hizo a sí mismo, que le dice a la sociedad remanente: no estoy de acuerdo con lo que les hicieron y voy a hacer que este país sea bueno otra vez para la persona que perdió el empleo, la casa, la universidad. Pero para lograrlo, necesitaba atacar a alguien, a un grupo. Eligió a los mexicanos, a los latinos, a los migrantes. Según PolitiFact, 35% de las aseveraciones de Donald Trump han sido totalmente falsas y 19% mayormente falsas. En el caso de Hillary Clinton, 27% han sido mayormente verdaderas y 24% totalmente verdaderas. Viridiana Hernández, Lupita Juárez y Stephanie Maldonado son 3 mujeres que han sufrido junto con sus familias las consecuencias de ser ilegales en Estados Unidos. Por eso, luchan a través de organizaciones y movimientos civiles por los derechos de los migrantes y hacen labor para que se tome conciencia de la importancia del voto y la participación latina en estas elecciones. Me acuerdo creciendo a vivir con mucho miedo. Me acuerdo que mi mamá y mi papá ambos me decían que no hablara mucho, que no dijera muchos detalles de mi vida porque nos estamos poniendo a peligro todos los días, porque no estamos aquí legalmente. La coalición de One Arizona se creó en el 2010, se creó como en reacción a una ley SB 1070 que es conocida como una ley que discriminó a muchas personas, especialmente a gente indocumentada, inmigrante y por el color de su piel. En el 2012, hace 4 años, mi mamá decidió irse. Mi mamá vivió en este país 19 años sin estatus. Ella se fue porque ella sentía que pues, no tenía fe en el sistema, en lo que estaba pasando. Y el momento que ella se fue, yo decidí involucrarme porque yo sabía que nuestra comunidad estaba pasando por muchas más cosas, ¿verdad? Hemos visto a esta persona, esta alguacil que ya lleva más de 23 años como sheriff, como alguacil del estado de Arizona. Lo hemos visto que antes tenía unas fuerzas y estaba potente y ahora lo miramos más viejo, lo miramos más débil y también miramos en los números que va perdiendo. Y eso es por el esfuerzo de tanta pelea que activistas, nuestra comunidad, gente indocumentada, ciudadanos residentes han podido hacer. Yo soy parte de la coalición One Arizona. La coalición One Arizona pudo registrar este año 150,000 personas y nosotros somos una de esas 14 organizaciones, nosotros somos una. Y con nuestra organización este año pudimos registrar 9,500 personas. En el 2010 pasó una ley antimigrante en Arizona que empezó una lucha
por nuestros derechos de inmigrantes en todos los Estados Unidos, porque esta ley SB 1070 empezaron otros estados a replicar este tipo de ley antiinmigrante. Y lo que vimos desde entonces es una comunidad que se unió. Igual yo estaba en la universidad, estaba viviendo con mucho miedo, estaba escuchando las noticias cuando me di cuenta de que esta ley iba a separar a mi familia. They are not our friend, believe me. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Hay mexicanos que viven y que están a riesgo de ataques físicos, están a riesgo de leyes racistas por culpa de Donald Trump. Y por eso yo me dediqué solo a tratar por mis caricaturas, enseñar al público cómo él es un fascista. Tengo 33 años de vivir aquí. Nunca había visto esa tensión que hay ahora. Ese constantemente que sentirse uno atacado, sentirse uno criticado, sentirse que te dicen que si eres violador, vendedor de drogas, criminal y todo eso. Yo nunca había sentido en este país la situación de que yo puedo llegar a un lugar y empiezo a hablar con alguien, una amiga que está, y empezamos a hablar en español y de repente tú sientes que te están mirando. Y así como, pues, que me miran. Porque estamos hablando en español. Que aquí no había tensión racial, que aquí no había esa tensión étnica. Ese sueño se rompió con la llegada de ese candidato al cual yo rehúso mencionar su nombre. En diferentes momentos de la historia de Estados Unidos sí ha habido reacciones importantes en contra de migrantes. Y recuerdo, bueno, cuando tú ves la historia ha habido reacciones terribles contra los irlandeses, contra los chinos. Hablemos de los japoneses que durante la Segunda Guerra Mundial literalmente los pusieron en campamentos de concentración dentro de los Estados Unidos. Eran personas de descendencia japonesa, pero eran americanos y los tenían en campamentos porque estaba la Segunda Guerra Mundial y pues pues no tenían confianza en que esta población apoyaría a Estados Unidos. Que esta ha sido una emigración a Estados Unidos que, a diferencia de otros patrones migratorios históricos a Estados Unidos, qué sé yo, el alemán, el italiano, el judío, el griego, no han logrado integrarse a la comunidad estadounidense porque desde 1986 todas aquellas generaciones que han llegado a Estados Unidos siguen sin papeles. Estados Unidos tiene una crisis cultural e intelectual. Yo diría que desde hace mucho tiempo lo está. No habíamos tenido indicadores para saberlo. Y yo creo que quien manifiesta este momento, el que nos da pie a saber que Estados Unidos también está en un proceso de una crisis en materia de cultura, de formación, una visión del mundo sumamente cerrada, muy aldeana, que acabó siendo el elemento clave y el centro pues, se llama Donald y se apellida Trump. No, we look fantastic, and I mean really fantastic. Alguien que abusa de los demás y con esto ha estado tratando de romper las reglas para colocarse como un líder populista. En Estados Unidos son preocupantes las consecuencias de una campaña xenófoba, gane o pierda Donald Trump. Pero en México, para muchos, Trump podría significar una amenaza. El hecho de conocer con anticipación que la política de Trump es insostenible comienza a tener efectos de inmediato y esto significa que, por ejemplo, muchas decisiones de inversión en los Estados Unidos se detendrían, muchas decisiones de negocio serían trasladadas a otros países a la espera de que pues, la economía de Estados Unidos tuviera que hacer un ajuste en su gasto o en sus impuestos
para poder hacer frente a este ritmo de endeudamiento. Para nosotros, si el 8 de noviembre pierde el señor Donald Trump, creo que estaríamos camino a recuperar una cotización de alrededor de 18, tal vez 17.50 pesos por dólar, mientras que si gana el señor Donald Trump, obtendremos 22 pesos por dólar en el transcurso de 48 horas. Eso ha sido parte también de la estrategia de Donald Trump fuera de Estados Unidos. Él no está eligiéndose para ser presidente del mundo, ¿no? Sino va a ser presidente de Estados Unidos, y lo que él se tiene que asegurar es de que los estadounidenses quieran votar por él. Si gana Trump, estoy dibujando una caricatura en mi cabeza en este momento, y lo que yo veo es como él ha amenazado a Hillary Clinton con la cárcel, veo a Trump en un nuevo condominio, Trump Tower, prisión de Trump Tower. So, Trump así en la prisión, porque sí es un criminal. Mientras que el candidato republicano Mitt Romney recibió el endorso de 35 periódicos de gran circulación en las elecciones pasadas, Donald Trump no ha conseguido el respaldo de ninguno. Registrando personas para votar y sacando a nuestra comunidad para que se eduquen en por qué tan importante es votar, empezamos a ver que teníamos mucho poder allí. Cuando empezamos no era un movimiento que pensábamos que iba a llegar a estos extremos de grande. En el 2012 el alguacil Arpaio estaba corriendo para reelección y este hombre ha aterrorizado a nuestra familia por muchos años. Él ha sido el alguacil y el sheriff más temidos de los Estados Unidos por 24 años. En el 2012 hubo una oportunidad de sacarlo y me involucré a tocar puertas, a hablar con gente. Yo no podía votar y todavía no puedo votar, pero sí tengo muchas familias y vecinos que sí pueden y tienen ese poder. En enero comenzamos con una meta de 75,000 votantes que íbamos a registrar. Esa meta se logró. Después dijimos, vamos a tener otra meta más grande, más ambiciosa, de 120,000. Esa meta también se cumplió y ahorita estamos a 150, 438 personas que hemos registrado en menos de 9 meses. Yo pienso que va a cambiar, ¿verdad? Como dicen, las cosas buenas vienen con tiempo, y yo pienso que ha tomado muchos años en llegar en donde estamos. El año 2016 estamos viendo que Joe Arpaio está muy abajo comparado a otros años, ¿verdad? La gente se está movilizando y es poco y es despacio, pero está pasando. Este año, hoy, ¿verdad? Es un día histórico porque hemos registrado más de 130,000 votantes nuevos en Arizona solamente. 130,000 votantes nuevos, que todos son latinos, y todo eso fue parte, para mí creo que fue parte del terror y el racismo que estaba hablando Trump y Arpaio, que está movilizando muchísimo a nuestra comunidad. En menos de 10 años va a haber más latinos y comunidad de color que va a haber blancos, ¿verdad? Y esta es una realidad que trae mucho poder, pero también mucha responsabilidad. Gane o pierda, Donald Trump y sus acciones del 2016 seguirán haciendo daño. El odio generado, justificado, exaltado, continuará entre los ciudadanos estadounidenses nativos, especialmente blancos, que fácilmente creyeron que el enemigo estaba en el extranjero. Un odio que se acomodará en la derecha del país, en la sociedad rezagada por la tecnología y los nuevos empleos, en la modernidad intolerante. El grande peligro, y por eso nosotros tenemos que seguir activos, tanto en Estados Unidos como en México, donde hay muchos ciudadanos de Estados Unidos, es porque en 2020 va a llegar otro candidato, seguramente no Trump, pero va a intentar agarrar esta misma
como cantidad de personas que Trump ha generado con esas ideas, con esta preocupación de que van a robar la elección y etc. Y estamos en un escenario en el cual ese grupo de extrema derecha que se incrustó puede o jalar todo ese discurso que levantó, que despertó en ese ánimo, o realmente volverse lo que tendría que ser, porque bueno, existen un 7-8% de la población estadounidense y no más. Entonces estamos ante un momento así, esto de que es la tormenta perfecta que se anuncia en el sentido de lo que podremos ver, de cómo se va a manifestar realmente Estados Unidos. El abstencionismo sería favorable para Donald Trump, el miedo también. Mientras los millones de hispanos que viven en Estados Unidos no se den cuenta de su importancia, seguirán existiendo extremistas radicales que les pueden hacer perder todo lo que han conseguido y al mismo tiempo destruir su dignidad, su herencia cultural, su libertad para elegir cómo y dónde quieren vivir. Quienes se reproducen más, tienen más hijos, la tasa más grande de hijos, todos son los inmigrantes, particularmente los inmigrantes latinos. Entonces el bienestar de quien está envejeciendo está en la espalda de todos esos inmigrantes a los cuales se rechaza continuamente. Hablamos también de que tenemos casi 11 millones de millennials, de hijos que han nacido de los inmigrantes. Esos jóvenes que ya están en edad de votar no tienen la cultura de votar porque sus padres no lo han llevado, sus padres no votan, nunca han estado votando. Primero tal vez porque eran indocumentados, residentes o porque no lo habían hecho. Entonces, dentro de nuestra raza no tenemos esa cultura, es cultural también. Desgraciadamente, los hispanos aún no asumen el papel que deberían asumir en la vida pública estadounidense en este terreno que estamos hablando, el terreno electoral. Estamos lejos todavía de presentarnos a votar en los números y en los porcentajes en los que se presentan a votar los afroamericanos, por ejemplo, y ni hablar de la población blanca de Estados Unidos. Es decir, los hispanos todavía no se la creen. Todavía no nos la creemos. Y digo se la creen porque yo, a pesar de que soy residente legal acá, pues no puedo votar todavía, así que todavía no puedo decir que me la creo o no. Pienso, por ejemplo, en Texas. El gran, enorme estado de Texas, uno de los grandes tesoros del mapa electoral, en este momento vota en las elecciones presidenciales por los republicanos. Si los hispanos, todos los hispanos que se registraran y votaran, muy probablemente votaría por los demócratas y el equilibrio político en Estados Unidos cambiaría por generaciones. Está en las manos de los hispanos, vamos a ver si lo deciden hacer en esta elección y en las que vienen. Aquí en California casi ya no hay republicanos y por eso tenemos tanto éxito en este estado. La economía está para arriba, las leyes republicanas casi no existen. Se han moderado mucho aquí porque gracias a Pete Wilson, él comenzó la falla del Partido Republicano en California. Pero sí tengo muchos que me atacan, que son republicanos, que son conservadores. También tengo algunos pocos fanáticos republicanos, créelo, ¿no? Me escriben a veces y yo les digo, me acuerdo cuando platicábamos solo sobre la economía o sistemas económicos. Ese era el argumento antes. El argumento de hoy es, vete a México. No hay argumento, tú eres un mexicano, vete a México. No hay discurso con ellos. Pero sí, por todos los Estados Unidos, sí, seguido me mandan amenazas, me mandan mensajes por correo electrónico directamente o ponen comentarios racistas en diferentes sitios en la red. Las cicatrices y los saldos de esta campaña electoral quedarán allí. Va a haber costos en el mediano y largo plazo para México por este discurso antimexicano, por esta retórica antiinmigrante
que uno de los candidatos usó como bandera de campaña durante más de un año. Creo que México y Estados Unidos van a tener que pensar de manera muy inteligente cómo de los dos lados de la frontera, juntos de la mano, insistimos y creamos la percepción de que sí, Estados Unidos tiene relaciones enormemente vitales, importantes con otros países del mundo, sea Rusia, sea China, sea en el Medio Oriente, pero que no hay una relación que impacte tanto el bienestar, la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses que la relación diaria con México. Y entonces, por lo tanto, yo creo que un esfuerzo de trinchera, de relanzamiento de una campaña de relaciones públicas conjunta, de diplomacia pública conjunta de México y Estados Unidos en Estados Unidos y de Estados Unidos y México en México, para subrayar lo que esta relación aporta a ambas sociedades, es un tema clave en los meses y años por venir.